Buenas noches, querida comunidad. Continuando con la serie Católicos con Doctrina, vamos a iniciar o a continuar en este caso con el capítulo 6, el episodio 6 de esta serie, que habla de las necesarias adaptaciones en torno al catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a trabajar los numerales 23, 24 y 25 y una vez culminados ya entraremos propiamente en materia con los capítulos propiamente del catecismo. Esta primera parte ha sido meramente introductoria para ir pues conociendo cuál es la modalidad y la forma de abordar los temas de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Podemos hablar de las necesarias adaptaciones. Vamos a ver de qué trata esto. En el número 23 nos dice, el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo, está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Este primer punto es muy importante, porque es lo más común, yo diría a veces lo más triste, que un error que cometemos todos, de primero yo, es tratar de introducir el sentido común humano a la vida espiritual. Y en cierta forma Dios termina siendo lo que nosotros queremos que sea. Y son esas personas que consiguen adaptaciones al pecado, consiguen dopar la conciencia, o a veces se peca por desconocimiento, aunque dicen que el pecado para que sea pecado tiene que ser consciente. En cierta forma una cosa puede ser el pecado, otra cosa son las consecuencias del mismo. Si por ejemplo unos padres no por mala intención, pero educan a sus hijos erróneamente en temas como sexualidad, en temas como moral, en temas como honestidad, porque sencillamente no entendían la mirada que Dios tenía en torno a eso, pues lamentablemente, aunque efectivamente hay un aspecto de ignorancia, pues todas las consecuencias derivadas de estas malas conductas que sí están bajo la mirada de Dios, pues hay que atenderla desde la justicia y por supuesto siempre abogando a la misericordia de Dios. En el numeral 24 nos dirá, por su misma finalidad, este catecismo no se propone dar una respuesta adaptada, tanto en el contenido como en el método, a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales, de aquellas a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar, y más aún aquellos que toman a cargo instruir a los fieles. Sobre ese punto hay un prefacio que es citado en el mismo numeral 24 que dice, el que enseña debe hacerse todo a todos, para ganarlos a todos para Jesucristo. Sobre todo que no se imagine que lo que ha sido confiado a una sola clase de almas y que por consiguiente les es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con el único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas las fuerzas. Los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del ministerio de la fe, de las reglas, de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Este punto es importantísimo. Esto tiene un término que se llama la inculturación, que para que podamos tener un ejemplo claro que yo he aprendido, no es que lo sabía, es que evangelizar, por ejemplo, en África o la vivencia cultural de África en torno a los ritos es muy diferente, totalmente distinta como se puede concebir en Europa o inclusive en Asia y por supuesto en América Latina. El africano suele ser un ser humano que expresa mucho con su cuerpo, con la danza, con el movimiento, algo muy distinto al europeo. Y por supuesto el latino tiene también otras formas diferentes de proyectarse culturalmente. ¿Dónde viene quizás el enfoque del catecismo? Y qué importante que una iglesia que a veces se proyecta tan rígida tenga estas enseñanzas para todos los que de una u otra forma nos dedicamos a la evangelización. Es que las personas hay que evangelizarlas según sus propias realidades, según sus propias educaciones, culturas, sociedades. Esto no quiere decir que, por ejemplo, si yo llego a una sociedad donde es lícito sacrificar niños, y ahí pues eso ya está
culturalmente arraigado, entonces yo no voy a enseñar nada sobre no matar, porque imagínate, voy a generar un conflicto cultural. No, sino que la forma de abordarlo no siempre tiene que partir de un lenguaje condenatorio, donde todos son pecadores y se van a ir para el infierno, porque al final todos somos pecadores y estamos salvados en algún caso del infierno por Jesucristo, no por nuestros propios méritos. Entonces es interesante, antes de meterse en el paquete de la evangelización, que vaya que es un paquetazo, hay que ir a la persona, hay que ir al individuo. Ojo, nunca acomodar en el pecado. Siempre enseñar un camino de luz, de acompañamiento. Quizás es lo que algunos sacerdotes insisten, salir de la pastoral cómoda. La pastoral cómoda es desde un micrófono condenar lo que es pecado o desde un micrófono a todo el mundo darle hostias en la boca, como decía un padre que escuchaba en estos días. Hostias para todo el mundo y todo el mundo puede comulgar. Eso no funciona así. Pero son procesos, son acompañamientos, sobre todo a veces más que hablar, es escuchar. Finalmente, en el numeral 23, ya para culminar esta parte introductoria, dice, por encima de todo, la caridad. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero, sobre todo, se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud permanentemente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Bueno, con este último numeral, el 25, fíjense que ya en 6 capítulos hemos abordado 25 numerales. Damos por concluido el prefacio, el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya a partir del próximo episodio entramos en materia. Y justamente el entrar en materia va a ser descubrir, conocer que dentro de la fe cristiana hay un solo Dios, que tiene tres personas, tres divinidades, sí, pero es un solo Dios. Y vamos a conocer un Dios del amor, un Dios revelado, además el credo, está el credo de Nicea-Constantinopla, está el credo de los apóstoles. Ambos credos pues resumen todo lo que en nuestra fe profesamos con orgullo, y es la venida, primero un Dios creador, un Dios redentor, un Dios que nos salva, que asumió nuestras culpas, y un Dios santificador que nos consuela y que nos da muchos dones y frutos para poder llevar a cabo esta obra de evangelización. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.